Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes en Casa. Hoy tenemos un súper invitado especial a Julio Valdés, futbolista panameño. Julio, bienvenido. Gracias primeramente por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a conocer un poco de usted. Bienvenido. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Julio, venga, queremos saber, sabemos un poco de la historia de usted. Sabemos que ha jugado en diferentes países como Panamá, Uruguay, Italia, Francia, España. Entonces, queremos saber primeramente cómo fue la infancia de usted antes de iniciar esa historia. Bueno, yo realmente cuando empecé en el deporte, como todo deportista panameño o como todo panameño, además del fútbol practicaba otro deporte, el béisbol, baloncesto, incluso hice atletismo. Porque sobre todo en los cursos escolares te van inculcando todos los deportes, ¿no? Pero sí es cierto que el fútbol empecé, digamos, a los 13, 14, 15 años a practicarlo más de lleno, dejando un poco de lado los demás deportes y donde empecé más o menos mi carrera, ¿no? Más o menos con esa edad, ¿no? Cuando empecé a cumplir los 14, 15 años aproximadamente. ¿Cómo le cogió amor a ese deporte del fútbol? Realmente mucho tuvo que ver mi hermano Armando, que en paz descanse. Él, cuando yo tenía esa edad de 14 años, aproximadamente 15 años, él, destacando en Panamá, se va a jugar a la Argentina por una beca que le otorga la Embajada de Panamá, de Argentina en Panamá. Entonces, claro, él va a la Argentina y a partir de ahí, como yo dije, wow, quiero seguir los pasos a mi hermano. Y por eso, más o menos en esa edad, cuando yo dejo los otros deportes, y era como un referente para mí, ¿no? Mi hermano Armando, ¿no? Y ese es donde prácticamente me dediqué, digamos, de lleno a este deporte. Wow. Sí, no, bueno, me imagino que fue todo un ejemplo a seguir, como usted Sin está duda, diciendo. sin duda, sin duda. Un ejemplo y además él, cuando viaja a la Argentina, él empieza a destacar también en el fútbol argentino, sale campeón con Argentino Junior, gana Copa Libertadores con Argentino Junior. Entonces, claro, en esa época no era como la actual, en donde tú podías ver todos los partidos por televisión, ¿no? Pero sí llegaban noticias importantes y claro, eso imagínate, fue por allá por el año 85 cuando él gana el campeonato argentino, la Copa Libertadores. Y bueno, eso ya era como una referencia, ¿no? Para mí. Una motivación, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces cuéntanos cómo fue que, vamos a decir, ya llegó al fútbol profesional. Sabemos que jugó también con la selección de Panamá. Uruguay se destacó bastante, fue máximo goleador, creo que 2 veces, si no me equivoco. También con la selección de Panamá tuvo logros. Entonces, ¿cómo fue que llegó? O sea, ¿cómo llegó a ser en el fútbol profesional? ¿Cómo fue escalando ese proceso? ¿Cómo fue? Bueno, yo llego a jugar a nivel profesional en Uruguay, pero yo antes, cuando salgo de Panamá, salgo a la Argentina. Mi hermano Armando, que estaba allí en Argentina, me manda a buscar para Argentina. Yo voy a Argentino Juniors. Argentino Juniors en las categorías menores, donde el coordinador y entrenador de todas las categorías menores de Argentino Juniors era José Peckerman. Y José Peckerman empieza a entrenarme cuando yo tenía, bueno, 19 años, era mi último año de categoría juvenil. Entonces ahí donde empieza mi aventura, ¿no? Argentino Junior. Y fue difícil porque yo no pude jugar porque recuerdo que el libro de pase en Argentina estaba cerrado, yo solo podía entrenar, no jugar, y era bastante complejo. Los últimos 2 meses yo llego a jugar, pero Argentino Junior no me ficha porque, bueno, supuestamente no le iban a hacer contrato profesional a ninguno nacido en ese año. José Peckerman, que era el entrenador, quería que yo siguiera un año más el año siguiente, porque era mi último año en juvenil. Los directivos del club dijeron que no iban a fichar a ningún nacido en el 67. Y bueno, al final, bueno, así fue la historia. Yo al año siguiente voy al Deportivo Paraguayo, una colonia de paraguayos en Argentina, y donde me acogen. Y la verdad que fue lo mejor que me pasó, porque me trataron como
yo jugaba en la última categoría de fútbol argentino en Deportivo Paraguayo y ellos me trataban como un jugador de otra categoría. Yo me sentía como un profesional, me trataban como un profesional, era el jugador que yo creo que es mejor pagado de la categoría. Y la verdad que me fue muy bien en Deportivo Paraguayo. En Deportivo Paraguayo en el año 88 yo marqué 28 goles en 33 partidos y entonces Nacional de Montevideo, ahí fue donde me siguió mi trayectoria de ese año, en el año 88. Y bueno, ahí fue donde yo di el salto de Deportivo Paraguayo, la última categoría, a ir a un club tan grande como Nacional de Montevideo, ¿no? Y después fue de manera además atípica, fue un tema muy, muy curioso cómo se dio eso, ¿no? Cómo se dio, la verdad que fue algo increíble, y yo además no me lo creía, ¿no? Cuando se dio la noticia. No, y bueno, también hay un dato que yo no he dicho. Usted fue atleta del siglo XX en Panamá. Entonces, primeramente, ¿qué se siente representar Panamá en todos esos países? Y segundo, la diferencia del fútbol en cada país que usted, vamos a decir, jugó, porque me imagino que cada uno tiene una característica diferente. Sin duda, sin duda. Yo creo que para cualquier atleta representar en el exterior, yo creo que uno lo representa de distinta manera, ¿no? Cuando tú sales ya desde la frontera al exterior, a cualquier sitio, y destacas en lo que hagas, estás representando a tu país, ¿no? Ya sea en cualquier disciplina deportiva, de alguna manera eres un representante de tu país, y yo creo que eso es un orgullo para un atleta, ¿no? Y después sí es cierto, yo he estado en el fútbol argentino, no llegué a jugar profesionalmente, porque te digo, jugué en la juvenil de Argentinos Junior, luego jugué en Deportivo Paraguayo, que como decía antes era la última categoría de fútbol argentino, pero luego voy a Uruguay, después de Uruguay viajo a Europa y juego en distintos países, y sí, cada país con sus características diferentes. A mí una cosa que me ayuda mucho cuando voy a Europa es haber jugado 4 años y medio en Uruguay. Yo siempre he considerado el fútbol uruguayo un fútbol difícil de jugar, por el nivel de competitividad que tiene el uruguayo en sí, ¿no? Y a mí los 4 años y medio que estuve allí me ayudó para luego haber jugado 10 años en Europa. Yo creo que eso fue importante. Y además de haber experimentado distintas características, Italia, Francia y España no tienen nada que ver futbolísticamente ninguno de esos países, y sin embargo, por eso yo creo que me ayudó mucho haber jugado en Uruguay, porque ahí es bastante complejo el fútbol. ¿Y cuál fue la liga que más le gustó, aparte de Uruguay? Sabemos que los máximos logros lo tuvo en Uruguay, ¿verdad? Sí. Entonces, aparte de ese país, ¿cuál fue el que más le gustó? Porque sin duda me imagino que Uruguay fue su favorito, porque ahí fue que pudo destacarse más. ¿O me Bueno, equivoco? Uruguay fue donde empecé y donde terminé profesionalmente. Yo ahí empiezo mi carrera y yo soy de las personas que yo nunca prometía nada en cuanto a mi trabajo, ¿no? Yo decía, prometí una vez que iba a marcar un gol y lo cumplí. yo, y luego, cuando yo me voy de Uruguay a Italia, prometí volver a vestir la camiseta nacional y retirarme profesionalmente. Lo cumplí también 10 años después. Eh, y, y nada, yo soy de las personas que pienso que he disfrutado en todos los países donde he estado. Cuando voy a Italia, después de estar en Uruguay, deportivamente nos fue bastante bien, porque yo recuerdo que cuando yo voy, jugamos Copa de la UEFA y llegamos hasta semifinales. Y era la primera participación del Cagliari en una competición europea. O sea que fue histórico. O sea, luego voy al Paris Saint-Germain y ganamos una Recopa de Europa. La única Recopa de Europa que tiene el Paris Saint-Germain. Y luego el año siguiente volvimos a jugar una final, ¿no? Y la perdimos con el Barcelona. Y en España, deportivamente también gané una Intertoto con el Málaga. O sea, yo creo que deportivamente disfruté de todos los países en Europa que estuve, ¿no? Y en los equipos que estuve también, igual en el Oviedo, marqué 40 goles en las 3 temporadas. O sea, yo creo que en todos los sitios donde yo estuve pude disfrutarlo
Y yo me quedo, por ejemplo, con España porque fue donde más tiempo jugué 6 años allí en Europa y luego, además de jugar, viví más años allí en ese país, sobre todo en Málaga. Como entrenador tuve también trabajando. En fin, yo creo que yo no me quedo con un sitio en especial, no me quedo con un sitio en especial porque yo creo que disfruté en todos los países donde yo estuve. Sí, bueno, sabemos que también, o sea, que ahora es entrenador, pero la entrevista está dividida en dos, como futbolista, y luego que terminemos ya la parte del fútbol, vamos a entrar a la parte de entrenador, porque usted tiene una historia totalmente sorprendente. Y bueno, aparte de que, bueno, es un ícono en Panamá, también es un ícono en el fútbol mundial, que ¿quién no conoce a Julio? yo, Bueno, yo creo que eso se ha dado de manera natural, ¿no? Con trabajo uno se va ganando eso. Yo siempre cuando hablo con los chicos más jóvenes, digo, esas cosas no se compran, esas cosas se ganan, ¿no? Al final, pero con trabajo, con esfuerzo, se llega a lograr lo que uno pudo haber alcanzado. Y yo lo he hecho de manera natural porque muchas veces la gente me pregunta, ¿por tú has jugado en tal sitio, has jugado contra estos jugadores? Y para mí era algo natural, porque era mi trabajo, ¿no? Era mi trabajo. Tal vez después que uno dejó de jugar con el tiempo, es cuando uno recién empieza a darse cuenta de las cosas que uno vivió y que pudo experimentar a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no? es así como dice. Mira, nos gustaría saber esa jugada que usted hizo, que jamás se le olvidó ni se le va a olvidar. ¿Y por qué, o sea, Canadá? ¿Y por qué es la jugada que no se le va a olvidar nunca? Yo creo que el Nacional de Montevideo, 15 de diciembre del 92, no me la he olvidado la fecha tampoco. 15 de diciembre del 92, Nacional de Montevideo, Peñarol. Era el campeonato uruguayo para nosotros, era la final, porque nosotros con un empate éramos campeones del campeonato. Y yo venía marcando en los partidos precedentes de manera consecutiva, y es donde yo prometí ese día marcar gol, ¿no? Yo ese día a un compañero de equipo le prometí marcar un gol en ese partido y pude lograrlo faltando 5 minutos. Y, y yo creo que ese día, yo creo que nunca se va a olvidar. Ni a los hinchas de Nacional de Montevideo se le va a olvidar. A mí, en lo personal, tampoco se me ha olvidado porque fue un antes y un después, ¿no? Para mí, en mi carrera, digamos que eso me consagró en ese club, por lo que la rivalidad que existe en estos dos equipos y bueno, porque además ganamos el campeonato y demás. Yo creo que ese es uno de los días que yo nunca voy a olvidar. No, y le caeo. Realmente es un gol que no lo olvidó usted solamente, sino el equipo donde usted realizó ese gol. Una pregunta, Julio. Pero antes de, creo que no se desapareció la cámara. No sé si usted se ve y me ve a mí, pero a mí Sí, se sí, me... sí, veo perfectamente a los dos. Ok, déjame ver si soy yo. Voy a quitarme y ponerme para poder continuar. Ahí ya sale. Bueno, Julio, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles jugadores es de esas leyendas que usted tuvo la oportunidad de compartir, bueno, partido de fútbol y también compartir fuera del terreno que usted pueda mencionar? Compartir, y también compartir cómo, fuera de dónde. Fuera del terreno, fuera del campo de Ah, fútbol. bueno, yo tuve la oportunidad de enfrentar a grandes futbolistas. Cuando yo voy a Italia, de enfrentar a los mejores de esa época, ¿no? De Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi, Costa Curta, Roberto Baggio, Dino Baggio, Jürgen Kohler. Eran en ese momento tal vez los mejores jugadores
que habían en el mundo, porque además también la liga italiana estaba considerada también en aquel entonces la mejor del mundo y bueno, luego en ese mismo país siempre se hacían partidos partido contra la droga y no sé cuánto, y donde pude compartir también vestuario con muchos de ellos. Como rival lo hemos tenido en el campeonato y luego como compañero en un partido benéfico con muchos de ellos y luego en el Paris Saint-Germain jugué con grandes jugadores también, como Raí, Leonardo, que fueron campeones del mundo, todos esos jugadores que jugaron en el Paris Saint-Germain de esa época, Yuri Yorkaev, Bernard Lama, Paul Le Guen, y rivales que jugaban en esa liga en Francia como Zidane, como Yuri Yorkaev, que lo mencioné también, jugué como rival, pero también lo tuve como compañero, Lilian Durán, Trezeguet, Henry. Al final, yo creo que me pasó lo mismo en España después. Siempre no te pasa lo mismo, ¿no? Cuando vas a España, que también es considerada en aquel entonces la mejor liga del mundo, enfrenta a grandes futbolistas también. Y tuve la suerte de poder compartir en un campo de juego con esta grande figura, ¿no? O sea, pero yo, como te decía antes, y eso yo lo asimilaba y para mí lo veía de manera natural, era mi trabajo, pero luego sí con el tiempo, como también comenté anteriormente, que esas cosas te vas dando cuenta ahora, ¿no? Ahora después de tantos años de haber dejado de jugar, que tuviste la suerte de poder compartir vestuario, poder compartir un campo de juego, ya sea como compañero, como rival, con muchos de estos jugadores. Es así, es así. Y de esa liga española, ¿cuáles nos pueden mencionar? Que realmente te diga, wow, jugué con el mejor de la Liga de España y lo noté. O sea, realmente se notaba cuando se enfrentaban. Cuando yo jugaba en España, cuando yo llego a España, bueno, en el Barcelona, por ejemplo, jugaba Guardiola, jugaba Rivaldo, Patrick Kluivert. Cuando yo me estaba ya en el Málaga retirándome, entraba Xavi, Iniesta, Puyol, ellos empezaban su carrera. En el Real Madrid yo voy a jugar Ronaldo, Beckham, Zidane, Raúl, Fernando Hierro, Iker Casillas, que acaba de retirarse. Jugaban todos estos futbolistas, ¿no? En otros equipos jugaban otros grandes jugadores, en el Atlético de Madrid jugaban grandes jugadores también, Simeone, que es el actual entrenador del Atlético de Madrid, por ejemplo. Bueno, en fin, yo creo que sobre todo los mejores jugadores, evidentemente, como siempre y como existe actualmente, estaban en los mejores equipos en España en esa época, ¿no? En el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, en el Valencia, que jugaba el Piojo López en el Valencia, por ejemplo, Ayala, el central argentino, que jugaba allí también, Neymar, Aymar, ¿no? Aymar, que jugaba allí en el Valencia también. Al final, yo creo que en esos 6 años que estuve en España, tuve la oportunidad de ver grandes futbolistas, muchos de ellos considerados los mejores del mundo en su momento, ¿no? Y la suerte esa de poder estar allí con ellos, de jugar en contra de ellos, de disfrutar el fútbol, porque eso al final yo creo que lo más importante, uno como profesional, a mí me pasaba eso, yo cuando jugaba intentaba disfrutarlo al máximo, ¿no? El fútbol. ¿Algún consejo o anécdota que tenga con alguno de ellos que nos pueda brindar? Yo realmente, yo no soy de recordar así anécdotas. Yo sí te puedo decir que cuando yo jugaba en el Málaga, por ejemplo, y siempre cuento esta historia, que cuando nosotros jugamos la Copa Intertoto, por ejemplo, que era una competición que ya no existe hoy, que era una competición que, dependiendo de la posición en la tabla de posiciones, la que ocupabas, podías jugar ese torneo previo al inicio de la temporada para poder darte un acceso a jugar la Copa de la UEFA. Y nosotros jugamos ese torneo y que lo ganamos, era una competición europea y que la ganamos con el Málaga, jugando con distintos equipos de Europa y llegando a la final para jugar la final contra el Villarreal. Y recuerdo que cuando ganamos el torneo, queríamos
mirábamos el trofeo cuando nos iban a entregar el trofeo y esperábamos un trofeo grande y era una cosita así que se perdía en la foto. Era una cosa pequeña y nosotros nos reíamos del trofeo. Podrá ver imágenes seguramente en internet de aquella anécdota, porque yo la llamo como una anécdota para mí, porque fue anecdótico el ver la imagen de ese trofeo, porque era tan pequeño que nosotros nos reíamos cuando nos lo entregaron, ¿no? Y eso que yo recuerdo así como algo anecdótico, ¿no? ¿Cómo te gustaba que te llamaran, vamos a decir, porque sabemos que muchos te dicen Julio Deli Valdés, otros dicen Julio César? ¿Cómo realmente te gustaba que te llamaran? Bueno, futbolísticamente yo siempre he sido reconocido, al igual que mis hermanos Armando y Jorge, Deli Valdés. A nosotros, futbolísticamente, eh, soy más reconocido como Deli Valdés, ¿no? Deli Valdés. Ah, Deli, ¿te acuerdas de Deli Valdés? Eh, a mí mis compañeros me llamaban Deli, mi compañero me llamaban Deli. En Uruguay me llaman Pana, de panameño, ¿no? El Pana, y ahí fue donde me bautizaron como el Panagol, ¿no? En Uruguay, eso me lo bautizaron en los medios de comunicación allí. Pero a mí, futbolísticamente, siempre he sido reconocido como Deli Valdés, ¿no? Al igual que mis hermanos. Excelente. No, me pregunto, porque realmente yo lo presenté como Julio Valdés a propósito, para poder hacer esa pregunta. Pero sabemos que es Julio César Deli Valdés o Deli Valdés. No Sí. quería presentarlo como Deli Valdés a propósito, para que usted me respondiera esa pregunta, pues sabemos que en el fútbol es común que lo llamen por el apellido o un solo nombre. O sea, Sí, en el sí. fútbol, por ejemplo, Ronaldo, Messi, no es de que Rafael, Julián, es un No, no, solo sí, sí. nombre ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, por eso le hago la pregunta, porque es así. Entonces, como jugó en diferentes partes, quería hacer esa pequeña, vamos a decir, diferencia. Pero tranquilo, que cuando subamos la entrevista va a decir Deli Valdés. Bueno, Julio, yo te voy a llamar Julio. Lo siento si te dicen Deli No, Valdés. no, No pero te... Julio muchos me llaman también, ¿eh? Me llaman Julio también. Bueno, Julio, me gustaría saber ese cambio de jugador a entrenador, ¿qué te motivó a seguir en el fútbol? Y antes de, ¿por qué decidió retirarse? Cuando yo decido retirarme, realmente fue difícil, pero eso fue en el año 2000, yo digo profesionalmente, ¿eh? Profesionalmente en el año 2003. Yo recuerdo que ese año fue cuando jugamos la Copa UEFA con el Málaga y ese año fue un año de muchos viajes, porque al principio de la temporada, cuando jugamos la Intertoto, también se había viajado mucho. Termina la Intertoto, inicia el campeonato 2002-2003. En ese campeonato es donde nosotros jugamos la Copa de la UEFA. Entonces, muchos viajes también, muchas concentraciones. Y de tantos viajes y tantas concentraciones, nunca voy a olvidar que yo pasaba poco tiempo en casa. Mi hijo tenía 8 años y en uno de esos viajes, mi hijo más grande tenía 8 años, y uno de esos viajes me dice mi hijo que yo hacía días que no le veía, pero yo llegué la tarde anterior en la noche, ya estaba dormido, y al día siguiente yo tenía que ir a entrenar, pero teníamos que viajar y concentrar nuevamente. Cuando él me ve con el chándal en la mañana siguiente que él está desayunando antes de ir al colegio, se me queda mirando y me dice, papá, otra vez te vas, y empieza a llorar. Entonces, yo nunca me olvido de su imagen, ¿no? De esa cara, ¿no? Nunca vi esa imagen. Y yo, hijo, sí, o sea, papá tiene que ir a entrenar y a concentrar, que tiene que viajar. Entonces, ese año fue el año en que yo realmente decidí retirarme. O sea, el año continuó, siguió la temporada, y al final de temporada el Málaga me ofrece un año más de contrato en la temporada 2002-2003. Y yo le dije, déjame pensarlo, dame 10 días. La gente del Málaga, yo recuerdo que me dijeron,
no hay problema, tómate los 10 días. Y estaba la posibilidad de regresar a Nacional de Montevideo para cumplir lo que yo había prometido 10 años antes, en el 2000, en el 93, cuando me fui a Italia. Retirarme también. Tenía las dos opciones. Retirarme o continuar un año más en Málaga. Pero en mi mente, en mi cabeza, cuando me vino la imagen de mi hijo, y yo dije, me retiro. Y así fue que yo me retiré. Me fui a Uruguay, tuve 2 meses en Uruguay, 2 meses y 3 meses, los últimos 2 meses, porque fui solamente a cumplir, que me iba a retirar con esa camiseta, que fue la camiseta que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente y quería retirarme profesionalmente allí. Luego yo vine a Panamá en el 2004, yo terminé en diciembre del 2003 en Uruguay, me vine a Panamá en el 2004, jugué un año en Panamá, pero yo considero que el fútbol de Panamá no es profesional. Por lo tanto, yo me retiro en Uruguay profesionalmente y luego en Panamá juego un año con el Árabe Unido el año 2004, ¿no? Cuando ganamos también el torneo de apertura y clausura de este mismo año. Pero yo realmente me retiro en ese año y la imagen de mi hijo, esa fue la que me la que me provocó tal vez tomar esa decisión, ¿no? Wow, wow, de verdad se me enganojó la piel, como decimos aquí en Dominicana. Y no, bueno, es algo que se debe de respetar. O sea, y bueno, siguen el fútbol. O sea, pueden decir lo que quieran, usted sigue el fútbol como quiera. Y ya, a ver si cuénteme, entrenador. Ajá, porque, ok, se retiró del fútbol, sintió, vamos a decir que quería estar con su familia, cumplió lo que fue satisfecho con lo que hizo, me imagino, ¿verdad? Ahora, el nuevo paso de entrenador, ¿cómo llegó esa emoción? Yo realmente, los últimos años de mi carrera, cuando yo jugaba, yo más o menos sabía que quería ser entrenador. En los últimos años yo decía, yo tuve durante mi carrera en 2 ocasiones al maestro Oscar Washington Tavares como entrenador. Lo tuve en Italia y luego en España, en el Oviedo. Y cuando lo tuve la primera vez, me había causado una buena sensación, ¿no? Su manera de ser, su manera tanto profesional como personal, me marcaron mucho. Luego lo llegué a tener nuevamente en España y cuando lo tuve ahí en España me ratificó lo que yo había visto en esa época en Italia y tenía luego ese gusanillo de dije, bueno, mira, la verdad que me gusta esto de entrenar. Y jugando, mientras yo jugaba en esos últimos años de mi carrera, me iba dando cuenta que sí, que era una vocación que yo podía llevar a cabo, que podía dedicarme a ello. El último año aquí en Panamá, empecé a hacer el curso de entrenador, estando aquí en Panamá, no sé cuánto. Y luego, con el pasar del tiempo, yo, bueno, empecé a entrenar en categoría menor en Panamá, sub-17, fui a clasificar a Panamá sub-20 al Mundial de Canadá del 2007, luego entrené en segunda, bueno, estuve en primera división en España como segundo entrenador en el año 2008, 2009, 2010, vengo a la selección de Panamá en el proceso de Brasil 2014 y nos hicimos un gran trabajo y realmente, bueno, creo que tengo vocación para esto, para entrenar, porque además me gusta el fútbol, me apasiona el fútbol y luego en todo este tiempo seguí mi carrera en España como entrenador, terminé mi carrera en España como entrenador también, ya tengo el nivel 13 de España, entonces, porque me gusta, yo soy de la persona que no está nunca sin hacer nada, siempre soy inquieto, ¿no? Me gusta siempre actualizarme también, además de hacer los cursos de entrenadores en España y de tener el título en España, constantemente participo en congresos, en cursos. Me gusta, el fútbol me apasiona y por eso, no sé, yo creo que tengo un vínculo con el fútbol, ya llevo ya más de 30 años en el fútbol y la verdad que me gusta y uno para ser entrenador yo creo que esto le tiene que apasionar, le tiene que gustar y a mí el fútbol me apasiona, ¿no? Es así como dice.
para poder seguir. Si no te gusta, es muy difícil que lo logres. Muy complicado. Es lógico que sí, que bueno, lo hizo como profesionalmente, ahora como entrenador. Me gustaría saber esa diferencia de entrenar y jugar. Si le ha tocado jugadores, vamos a decir, de cierta edad, que lo considera a un joven, a usted, si ha tenido que chocar con, vamos a decir, con veteranos, jugadores veteranos, y a la vez con jugadores, vamos a decir, novatos. ¿Cómo usted maneja esa parte? Bueno, lo más difícil del fútbol para un entrenador es la gestión, ¿no? La gestión, yo creo en cualquier deporte, si vas a gestionar un grupo de veintitantas personas, es lo más complejo, ¿no? Afortunadamente, creo que es una de las mejores cosas que se me da. Creo que es un punto fuerte, ¿no? De poder relacionarme con los jugadores. Yo, por ejemplo, como te he dicho antes, he trabajado en España, he trabajado aquí en Panamá con selecciones nacionales, con selección juveniles, con selección mayor en el proceso de Brasil 2014. Y la verdad que yo pienso y considero que también es bueno dentro de una plantilla tener jugadores de todas las edades, ¿no? O sea, yo soy de la idea que para conformar un equipo tiene que tener todos esos elementos, jugadores con experiencia, jugadores jóvenes con hambre de llegar, y ese complemento yo creo que al final es idóneo para poder conformar grandes equipos, ¿no? O sea, la experiencia con la juventud, y allí yo creo que, bueno, es un tema que dentro de las gestiones que yo siempre he realizado y que he llevado a cabo dentro de los distintos grupos que he tenido, es lo que siempre he intentado más o menos tener dentro de los equipos que he manejado, ¿no? O sea, Así mismo es, discúlpeme, tenía el micrófono apagado para poderlo escuchar y no se filtra el sonido. Bueno, ahora háblame un poco. ¿Cuál ha sido su mayor logro para usted, satisfacción personal? No logro a nivel de fútbol, sino satisfacción personal, pero con el fútbol. ¿Y por qué? el nacimiento de mis 3 hijos. Yo creo que yo tengo 3 hijos. Ellos juegan fútbol, ¿lo que es? No practican. Sí lo han practicado, pero no se dedican, digamos, a este deporte de manera, digamos, constante. Pero el nacimiento de mis 3 hijos creo que es lo más maravilloso que he tenido a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, el nacimiento yo tengo un hijo de 25 años, una niña de 23 años y un chico que acaba de cumplir 14 años hace poco, ¿no? El nacimiento de mis hijos y mis hijos. ¿Cómo es la relación de usted con Dios? O sea, si tiene una relación espiritual, si no, porque también hay que respetar. Pero pregunto, porque son preguntas que al público le gusta saber. Yo creo que siempre ha estado al lado mío en todo momento. Yo creo en Dios. Yo no soy practicante, pero creo en Dios. Y siempre he pensado que ha estado conmigo desde el inicio hasta el día de hoy. Yo he pasado momentos difíciles porque mucha gente conoce la parte extraordinaria, ¿no? Los éxitos y demás. Pero yo recuerdo en mis inicios de mi carrera, yo cuando llegué a la Argentina con 19 años, y que en muchas ocasiones aquel primer año que yo solamente entrenaba y no podía jugar porque el libre pase estaba cerrado en el Argentino Junior, y cuando vino la época del frío, yo tenía ganas de volver a Panamá, yo no tenía ganas de seguir, de estar viviendo esas distintas situaciones que no eran del todo buenas, y eran un momento complicado,
pero yo sentía que algo me decía que yo tenía que permanecer y ser fuerte. Y yo, luego a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Porque no hay que olvidar que yo venía o vengo de un país que no tenía tradición futbolística, ninguna, cero tradición futbolística. Y era un obstáculo más para mí en mi carrera. O sea, cuando yo llegué a Uruguay recuerdo, un panameño, no, entonces me veía como un bicho raro. Entonces, claro, ese era un obstáculo más que tenía que superar. Pero lo mismo me pasó cuando fui a Italia, y ya cuando voy al Paris Saint-Germain, ya como que tienes ese respaldo de haber estado en Uruguay, haber destacado, haber llegado a Italia, haber destacado, ya como que te vas ganando poco a poco, ¿no? Ese espacio, ese lugar, ese respeto, ¿no? Entonces, claro, pero pasé momentos, claro, de dificultad en que tú tienes que además de luego superarlo futbolísticamente hablando, esas cosas también son cosas que tiene que superar. Y yo siempre he pensado que Dios ha estado allí conmigo siempre, que me ha acompañado en todos los momentos. Incluso cuando voy a Francia, a España, durante una temporada, todos los momentos no son buenos en un campeonato, ¿no? Una temporada en España, tienes momentos buenos, no tan buenos y momentos mejores, ¿no? O sea, y yo creo que, bueno, durante estos momentos que no son buenos, es donde uno tiene que ser fuerte y uno tiene que aferrarse a algo. Y yo siempre me he aferrado a ese que todo lo ve. Ese está ahí arriba y lo ve todo. Y yo siempre he considerado que siempre ha estado conmigo en todo momento. Y tengo fe de que ha sido así. Mira, me gustaría que antes de continuar ya con la parte final, que me le mande un saludo a 4 panameños que están en España. De hecho, lo conocí allá, estaba estudiando allá. Me gustaría que le mande ese saludo a Emanuel Silva, uno a uno. Emanuel Silva. ¿Está estudiando? Sí, sí, y juegan fútbol allá en España. A Emanuel Silva. Exacto. Yo, bueno, mira, yo te puedo contar la experiencia que vivió mi hermano Armando, que en paz descanse, que recuerdo que él cuando va a la Argentina, él va a estudiar también, ¿no? Va a la embajada de Argentina cuando lo toca la beca es para las dos cosas, para estudiar y para practicar el fútbol. Y él tuvo una fe muy grande en que podía cumplir su sueño de ser futbolista profesional y de, y de llegar y conseguir lo que consiguió. Él está allí en España estudiando, le digo que no abandone sus estudios, que si tiene la posibilidad, el fútbol te da mucho tiempo para poder hacerlo, además, y que, bueno, desearle la mejor de la suerte, y que si él cree en algo, que apueste por ello y que no se rinda nunca, que no deje que nunca nadie le diga que él no puede llegar a hacer lo que él se propone, porque yo creo que siempre depende de uno mismo y que eso, que luche por lo que quiere y desearle la mejor de la suerte. El audio, se fue el audio. Excelente mensaje, estaba Ah, ah, diciendo. ahora sí, ok. Me gustaría que, o sea, le mande un saludo. O sea, saludo a Emanuel Silva, saludo a Lauren, Ivy y Iván. Bueno, Emanuel es una maestría ya, realmente está jugando de hobby, pero los otros tres, es como el caso de su hermano, están estudiando y están jugando ya en divisiones, vamos a decir, creo que tercera división y cuarta, allá en Tercera, España. tercera división, ¿no? Hay algunos que están en tercera división. Yo sé que hay algunos de República Dominicana juegan en tercera división de España, uno en segunda B. Sí, no, pero ellos son panameños, los cuatro. Uh-huh. Ok. Pero mándame ese saludo a ellos, que yo sé que se van a sentir muy bien, porque me imagino que son fanáticos de usted. Pues nada, simplemente eso, lo que he dicho un poco antes, ¿no? De que luchen por lo que ellos quieren. Pero primero, lo que he dicho antes también, que no dejen de estudiar. Que además no todo el mundo tiene la posibilidad y la oportunidad de ir a estudiar
fuera de elegir una carrera que seguramente que es la carrera que ellos han elegido para ser alguien en un futuro, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, para mí es lo más importante. Después, el fútbol es una herramienta más para crecer como persona, te va a ayudar para salir adelante y que, como dije anteriormente, también el mensaje anterior, que cuando uno quiere algo y lucha por ello, al final lo alcanza y lo logra. Al final lo alcanza y lo logra. Yo, por ejemplo, cuando era joven, tenía esa edad de 14, 15 años y que mi hermano Armando se fue al exterior, yo soñaba. Yo soñaba con llegar a ser también un futbolista profesional y por llegar a querer jugar en la mejor liga del mundo. Y esos sueños se hicieron realidad, ¿cómo? Apostando y luchando por ellos, por esos objetivos que yo quería que se cumplieran. ¿Y por qué no lo pueden cumplir? Si yo fui capaz de lograrlo, yo creo que ellos también pueden. Es que uno tiene que creer en sí mismo, ¿no? Primero en uno mismo, ¿no? Uno tiene que creer y luchar por ellos, de verdad, luchar por ellos. Luchen por lo que quieren, que luchen por lo que quieren. Excelente. Bueno, amigo, me gusta hacer una dinámica. Me gusta hacer una dinámica con los deportistas. No sé si te vaya a aceptar. Le voy a explicar la dinámica primero y usted decide si acepta o no, porque tampoco quiero que sea algo obligatorio. Es sencillo. Yo quiero que usted rete a uno de sus compañeros que tuvo en esas ligas, que hablen español, a cualquiera, que tenga facilidad de tener acceso, que lo rete a que sean entrevistados por mí, para yo poder seguir, decir, entrevistando futbolistas. Y a la vez, conocer historias así como la de usted, que los jefes sean entrevistados por mí. Y bueno, tratar de que me den la entrevista después de que salga. Es la parte más difícil. Es difícil, es difícil. Es difícil porque yo creo que eso no lo debo hacer yo. Exacto. Yo creo que no, eso no lo debo hacer yo. Yo creo que eso no sé. Sí, evidentemente yo tengo, no le puedo mentir, yo tengo contacto de compañeros que he tenido y demás. Pero yo sí, ahí en ese tema yo soy muy... No, claro, tranquilo, respetuoso. Porque Usted acepta si entiende que puede aceptar. Y si acepta, también no es obligado a decir si usted lo intenta. Si ellos dicen que sí, bueno, sí, si no, pues ya. Pero lo que te entiendo, si no, tranquilo, no sienta presión por eso. Es una dinámica que hago para poder seguir entrevistando. es muy difícil, porque eso es, o sea, no le puedo yo decir a una persona que, te quieren, no sé, creo que es algo que debes hacerlo tú, ¿no? De contactar con las personas y preguntarles si, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿eh? Ojo, ese es Tranquilo. porque además debo de contactarlo, de dar, bueno, no sé si tú me estás diciendo que yo hable con las personas, me estás diciendo que yo hable con la persona, eso es lo que me estás diciendo tú, que yo hable con la persona directamente. A ver si puede. La única persona que yo te puedo decir, mi hermano, tengo confianza para eso. No sé si me explico. Mi hermano, ¿no? La que tengo confianza yo para eso, para que pueda intervenir allí, pero una persona, por ejemplo, que ya sea del exterior, que sea fuera de Panamá y demás, no lo veo yo oportuno, no lo veo yo oportuno. Esa es mi manera de pensar y mi manera de ver, ¿no? Yo creo que es algo que deberías de hacer tú directamente, ¿no? De buscar a alguien que haya sido, no sé, compañero o alguien evidentemente no panameño, claro. Pero yo, por ejemplo, y una persona que tengo confianza como para eso, mi hermano, no otra persona. Bueno, pues excelente. Bueno, ya para finalizar, ya un mensaje general, así como le digo ese mensaje a los muchachos, ya a nivel general, porque es un mensaje que ellos desean ser profesionales, lo que ellos deseen. Un mensaje general para todo el mundo. ¿Para quién en especial? Para todo el mundo. Ah, O sea, no.
Bueno, para todo el mundo, pues mejor, con todo lo que estamos viviendo actualmente, es bueno decir que estamos viviendo algo histórico, algo que nadie se escapa o nadie se ha escapado de este virus, ¿no? De esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y realmente, por todo lo que observo en los distintos medios de comunicación de los distintos países, eh, países que se han recuperado y al mismo tiempo esos mismos países están volviendo a recaer nuevamente con los rebrotes del coronavirus y demás. No, muchos no nos estamos dando cuenta realmente de lo que estamos viviendo. Y es un tema realmente difícil y complicado. Eh, yo ya me estoy acostumbrando a esta nueva vida, porque no salgo ni de mi casa. O sea que ya estoy tan habituado a esta nueva vida y veo en las noticias por televisión de que sobre todo los jóvenes son lo que menos se están cuidando y lo que menos le están dando importancia a ese tema que es bastante complejo. Que hay que cuidarse, que simplemente eso hay que cuidarse porque realmente hasta cuando no se encuentre una vacuna realmente, esto no va a parar. Y el virus sigue allí fuera, y está haciendo estragos en todas partes del mundo y debemos cuidarnos. Un mensaje para los jóvenes sobre todo, porque si tú ves las estadísticas, lo que menos caso están haciendo a esto son los de las edades entre 15 y 35, 40 años. O sea, son los más jóvenes. Al final esto es que hay que cuidarse. Simplemente eso. Este mensaje que quiero mandar es que se cuiden, que hay que cuidarse y que esto es serio, que esto es bastante serio. Bueno, Julio, de verdad que muchas gracias por esta tremenda oportunidad. De verdad ha sido todo un honor tenerte aquí en sintonía con nosotros desde la República Dominicana. Como me había dicho anteriormente, no es normal que de la República Dominicana te contacten. Pero, Ojalá que el fútbol de República Dominicana crezca pronto. Yo ya te digo, he visto más o menos un poco la Liga de República Dominicana, cómo se va desarrollando, por Miguel, que lo conozco y que tuve la oportunidad de entrenarlo, y la selección también la he visto jugar. Ojalá que pueda yo ir a trabajar a República Dominicana también, me encantaría de poder aportar cosas en este país, porque yo he visto jugar a su selección y sé que los jugadores tienen capacidad para crecer y evolucionar rápidamente. Solamente hay que trabajar. Hay que darle en la tecla. Uno tiene que dar en la tecla, ¿no? Y yo he visto la capacidad de los jugadores de República Dominicana. Son muy similares a los de Honduras, Panamá, muchos países del Caribe también, su característica física, ¿no? O sea, claro. Y yo he visto allí, yo por ejemplo, además bueno, el que metió el gol contra El Salvador creo que fue Jairo, ¿no? Jairo bueno, ¿no? Central, ¿no? Sí. Un central. Central es grande, con buen biotipo. Ismael Díaz, por ejemplo, un jugador también que yo vi ahí también. César García, otro central. He visto jugadores buenos ahí en el público. Ahí se puede hacer un buen trabajo. Ahora que evolucionen pronto, ahí en el fútbol. ¿Ha venido aquí a la República Dominicana? Esa ya fue la última pregunta. No. Yo he estado... No, en República Dominicana no he estado. He estado en Puerto Rico, por ahí cerca. He estado en Puerto Rico, en República Dominicana no. Ok. Bueno, pues Julio, como dije, muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Espero que se repita en el futuro. Usted aquí, en Panamá, en España. Uno de sus países, uno nunca sabe, ¿verdad? Nunca se sabe. De verdad que gracias por esta tremenda oportunidad. Y esto fue Deportes en Casa. Vamos a subir la entrevista en YouTube, como habíamos dicho anteriormente. Y Julio, todo un placer. Gracias por esta tremenda oportunidad. Un placer, ha sido un placer.